Amigos, continuamos con más información en este especial. Orlando 65 se encuentra con nosotros. Martín Íñiguez, él es profesor, internacionalista, experto en seguridad nacional. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Vero. Es una tragedia humana sin precedentes lo que vimos allá en Orlando. ¿Está evolucionando, involucionando, mutando el Estado Islámico o fue un caso de terrorismo doméstico? Fue un lobo solitario, como ha pasado en muchas partes. De hecho, el 70% de los actos terroristas lo cometen los lobos solitarios y solamente el 30% podemos decir que es directamente organizado por el Estado Islámico, por estos grupos yihadistas. Sin lugar a dudas ha sido el peor y lamentable suceso de lo que pasó en Orlando. Ha sido la tragedia más grande hecha por una sola persona. Con arma de fuego. Con arma de fuego y alguien que ya venía haciendo la logística, pero por su propia cuenta, ya conocía el lugar. De hecho, se presupone que tenía ciertas preferencias sexuales que estaban en contradicción con su propia forma de ser y con su propia religión. Entonces hay una parte ahí que no necesariamente tiene que ser un acto terrorista religioso. Yo pensaría que fue un acto individual en el cual es una persona enferma, una persona bipolar y que está en contradicción con su misma opción o preferencia sexual. Entonces esto nos explica un poco tanta violencia que hay, ¿no? Porque al final no los mata él, no los mata a ellos, se está matando a sí mismo, ¿no? Ese odio no solamente es contra esas personas homosexuales, lésbicas, que estaban en ese bar, sino es también un acto de propio autosacrificio, porque él sabe que también lo van a matar o se va a morir. Pero finalmente son las mismas ideologías de ISIS o del Estado Islámico que están penetrando o llevando al extremismo a estos individuos. Yo creo que hay que entender que el 99.9% de los musulmanes, es decir, todos, casi todos, no son terroristas. Solamente ese 0.001%, esos cerca de 50,000, 70,000 hombres que están en el ejército islámico, llamado ISIS, que tampoco ni es Estado y ni es islámico porque están en contradicción con lo que dice el Corán, son lo que todo el mundo vemos, que es el factor mediático. Te voy a dar un dato para que el público que nos esté escuchando pueda entender lo que hoy estamos viviendo. El 80% de los actos terroristas que se cometen por estos grupos junto con Al-Qaeda son en 5 países. ¿Quiénes son? Pakistán, Afganistán, Nigeria, Siria e Irak. En esos 5 países es el 80%. Lo que pasa en el mundo occidental es el 0.5%. Es decir, lo que pasó en Orlando es lo que está pasando todos los días en varios países del planeta, pero como ya no son noticias, pues la gente ya no los ve. Aquí la única enorme diferencia que sí fue sobre un grupo con una opción preferencial diferenciada, y esto sí nos habla también de un acto homofóbico, de un acto terrorista homofóbico, más que de un acto religioso, porque yo no vería esa vinculación entre el Islam junto con este acto terrorista, ¿no? Estamos hablando de dos cargas de violencia, entonces, por un Sí. lado acto terrorista, pero por otro lado homofobia. Así es. Y uno lo ve constantemente en esa contradicción que hay, sobre todo en aquellas sociedades altamente cerradas. ¿Nos tocó la película Belleza Americana? Como un padre reprimía a su hijo pensando que su hijo era homosexual y al final el homosexual era este militar tan conservador. Bueno, lo mismo pasa en estas sociedades que son extremadamente conservadoras, ya sean judías, ya sean musulmanas o sean católicas. Por eso no estamos tan lejos de estas sociedades monoteístas de estos actos homofóbicos tan fuertes que se están dando. El problema es que esto se dio y fue la peor matanza que se da. 50 personas fallecieron, bueno, 49. Incluyendo el agresor. Incluyendo el agresor, 49 él mató, ya lo mismo lo matan. Pero el problema de todo esto es, si tú analizas los periódicos en Estados Unidos, todos los días hay un asesinato de una persona de esta comunidad. Entonces, la pregunta es si esto al final no nos representa sociedades altamente conservadoras, y hoy con un discurso como el del Donald Trump, que está llevando esta sociedad norteamericana liberal a ese regreso al pasado conservador, en el cual hay sectores homofóbicos, sectores antiinmigrantes, xenofóbicos, y particularmente ese discurso misógino de Donald Trump se está llevando a este problema que gane o pierda la presidencia de la República de Estados Unidos de Donald Trump, ya su virtud, mala virtud, es que ya dividió a una sociedad. Entonces yo creo que más que el Estado Islámico
Lo que este hombre estaba buscando era definirse qué es lo que estaba haciendo en este mundo, ¿no? Entonces, esto nos explica gran parte de todo esto, y que el Estado Islámico se lo quiera adjudicar, pues simplemente es para crear más miedo y que los mismos medios de comunicación lo reproduzcan, que al final tampoco es cierto. Claro que sí fue influido por los medios de comunicación, el que estuvo buscando por internet, que es el Estado Islámico, que son los grupos yihadistas, pero él nunca estuvo en contacto con la milicia, nunca salió de Estados Unidos a participar en Siria, en Irak, pero sí hubo un problema que al final de cuentas no es que él haya matado a las personas, sino cómo permiten portar armas en Estados Unidos sin hacer exámenes psicométricos, psiquiátricos y psicológicos. Hoy el gran tema es la enmienda 2 de la Constitución de Estados Unidos. Ese tiene que ser el gran debate, porque eso es lo que ha permitido que no solamente sea él, sino tenemos más de 3.200 casos que se han dado los últimos 5 años de actos de esta naturaleza, pero que no han tenido la dimensión de la violencia que se gestó en Orlando. Pero tenemos el enemigo en casa. Así es. El peor enemigo que tiene Estados Unidos no es el Estado Islámico, no son los migrantes, no es Al Qaeda, su peor enemigo es lo que han fabricado en su propio territorio. Una población que gracias a la enmienda 2, deportación de armas para su defensa personal y su patrimonio y para defender el Estado libre y soberano, lo que ha provocado es que hoy en día el único país que tiene la capacidad de crear una guerra civil interna son los Estados Unidos. Esto es lo trágico de la enmienda 2, que en 1789, 8 días, bueno, casi 10 días después de que se creó la Constitución, se hace esta enmienda. Entonces, porque tanto el rifle de asalto como la pistola de este agresor pues fueron comprados legalmente. Ahora sabemos que detuvieron también a otro hombre con un arsenal con el que presuntamente tenía planeado un ataque en el desfile del orgullo gay. ¿Por qué es considerado un delito o un pecado ser homosexual para este grupo radical ISIS? es una falsa concepción de que sea un delito ser homosexual. ¿Y por qué? Porque dependiendo en el grupo religioso que tú te encuentres, hay mayor tolerancia o mayor intolerancia sobre la homosexualidad. Esto que me refiero que en el mundo islámico, dependiendo cuál sea de las 4 leyes que el Corán lo interpretan las corrientes jurídicas, es como se es más permisivo o se es más intolerante frente a estos grupos, pero no necesariamente que sea un delito. El problema es la tolerancia que hay hacia las religiones monoteístas, porque si tú lo ves también en la Iglesia Católica, lo ves en el judaísmo, lo ves en el Islam, todas condenan la homosexualidad, pero no es un delito, porque al final de cuentas ellos mismos saben que es parte de un grupo humano que tuvo una opción preferencial diferente a una mayoría. Yo también me pregunto qué tanto es esa mayoría, ¿no? Entonces yo creo que en este momento el gran debate no es si ser homosexual o no, porque también si nos vamos del otro lado de la moneda, ¿cuántas mujeres no han sido asesinadas? Entonces aquí no es un tema de homosexualidad o de misoginias. ¿Quiénes son los que tienen el control de los medios de comunicación? ¿Quiénes son los que están dándonos una ideología de ese concepto de delito o de pecado? Entonces ese es el grave problema que tenemos que reflexionar. Y si queremos una sociedad más liberal, más democrática, más tolerante y más respetuosa, tenemos que también ver el otro lado de la moneda, tener mayor empatía con estos grupos, conocerlos, respetarlos. Yo no digo tolerarlos, es respetar sus derechos de estas comunidades. Y el problema es que estos grupos extremistas, lo mismo lo encuentras en México con estos grupos ultraconservadores que lo encuentras en el Estado Islámico. Yo les pregunto a los televidentes qué tanta diferencia hay entre alguien del yunque, de ese pensamiento extremista de derecha en nuestro país, y aquellos grupos islámicos. Cuando en el estado de Jalisco encontramos que un funcionario público pone en su cuenta de Twitter que por qué en lugar de 50 no fueron 100. ¿Y él es islámico? No, él es católico, pero viene una sociedad extremadamente conservadora. Entonces en este momento pues tenemos que reflexionar el concepto de la alteridad, de la diferencia.
El presidente Barack Obama en su discurso a la nación dijo, esto es un crimen de odio por un lado y un ataque terrorista. Lo que les hicieron a ellos, nos los hicieron a todos. ¿Cuántas veces se ha izado o en qué casos a media asta la bandera de la Casa Blanca? No tengo el conteo exacto. En el caso de las Torres Gemelas. En el caso de las Torres Gemelas, pero no fue la primera vez que lo hicieron. Ya lo hicieron desde el siglo XIX, varias veces que esto ha pasado. El tema de la sociedad norteamericana es que con el paso de tiempo la sociedad norteamericana fue más liberal que conservadora. Hoy, a partir de los discursos de Donald Trump, esta sociedad está regresando a ese viejo pasado del siglo XIX, entre la lucha entre el norte y el sur, entre ese norte liberal, democrático, tolerante y ese sur que es intolerante, que es conservador y extremadamente violento. Te doy un ejemplo. En el estado de Texas ya se aprobó que en las universidades los jóvenes puedan portar armas. Una escuela privada en la cual yo participo tuvo que cancelar sus convenios de intercambio porque los alumnos mexicanos basados en la filosofía jesuita no pueden participar en un mundo en el cual tú puedas portar armas. Entonces, esto nos habla mucho de esta intolerancia, de esa falta de respeto al otro en el momento que tú portas armas. Porque tú no sabes con quién te vas a encontrar y alguien, nada más por verte feo, pues te va a disparar. Entonces, en este caso, esa sociedad norteamericana... Imagínate lo que sería, perdón, el bullying con armas. Exactamente. Es lo que tú acabas de decir. Están involucionando, están regresando a ese pasado extremadamente conservador. Entonces, esto es lo peligroso de lo que estamos viviendo en Estados Unidos. A ver, tú como experto en seguridad nacional, ¿crees que este acto terrorista se pudo haber evitado? Claro que sí. La misma candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton, lo señaló en su discurso. A nadie que sea investigado por el FBI se le puede vender armas. Este señor fue investigado por el FBI, se le comprobó que no tenía ninguna vinculación, que fue cierto, pero ya era un elemento de riesgo para la seguridad nacional. Se le seguían los pasos del 2013. Desde 2013 ya una investigación previa a esto. Pero no solamente basta la investigación, es lo que te comentaba. La enmienda 2 de la Constitución norteamericana que permite poseer armas al pueblo norteamericano para su defensa a través de una milicia ordenada y preparada, tiene que incluir elementos psicométricos, psiquiátricos y algo muy importante, una investigación previa para qué se va a utilizar el arma, porque tú llegas y la compras y nadie te va a preguntar para qué la quieres, si es para cazar venados o para matar homosexuales en un bar. Entonces, este es el grave problema que tenemos en Estados Unidos. Y esto hoy a ellos se les está retachando porque ya ha pasado en kinders, primarias, universidades, y hoy fue en un bar que tenía la característica de ser un bar con una preferencia sexual determinada. En San Bernardino, California, fue una pareja y que fueron también un hecho aislado, ¿no? Lobos solitarios. Y ese es el 30%, son lobos solitarios que no necesariamente están vinculados directamente con estos grupos, ni con Al-Qaeda, ni con el Estado Islámico, sino que a través de la propaganda que ellos leen, a través de Internet, se van vinculando y de repente una sociedad en la cual se sienten marginados, rechazados, su acto final es este acto de sacrificio. Pero lo hemos visto con otros grupos protestantes de extrema derecha que se han dado en Estados Unidos, las milicias norteamericanas que existen, el Ku Klux Klan, que es real y que está presente hoy en la sociedad norteamericana, los grupos llamados antinazis, que también están armados como para hacer una guerra civil. Entonces, Estados Unidos tiene que recuperar el origen de la enmienda 2, que era la protección del patrimonio y la familia. Esto es el objetivo final del poseer armas en Estados Unidos. Y no para ir a masacrar personas en escuelas, en un cine, un tipo que se vistió del Guasón y que mata a los jóvenes en la inauguración de la película de Batman. Todo esto lo que estamos viendo es una sociedad enfermiza. Entonces yo creo que no es el único, ni va a ser el último, mientras no se reforme la enmienda 2 y se pueda volver una enmienda que regrese a su base original, pero con elementos nuevos, con exámenes psicométricos, psiquiátricos y con objetivos claros y precisos para qué quieres la aportación de armas. Pues ojalá no estemos lejos de eso. Muchísimas gracias, Martín Íñiguez, profesor experto en seguridad nacional, temas de migración y pues temas internacionales. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, pues para este lamentable tema. Cuenta conmigo siempre, Vero. Gracias. Continuamos con